Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Abigail Sosa, que es una psicóloga con amplia experiencia en el acompañamiento de personas y parejas en temas de intimidad, deseo y vínculos afectivos. Su trabajo se centra en generar espacios de confianza y apertura donde se pueda hablar de manera honesta y sin prejuicios sobre aspectos esenciales de la vida emocional y relacional. Abigail es colaboradora de la comunidad de Vivir Creciendo 60 Plus, donde ya nos ha brindado una enriquecedora masterclass sobre intimidad y deseo, que despertó gran interés y abrió conversaciones muy valiosas. Y hoy nos acompaña nuevamente para seguir profundizando en este tema. También queremos anunciar que estamos preparando un taller en donde pensamos explorar y compartir experiencias en un ambiente cercano, respetuoso y lleno de aprendizajes. Es un honor, Abigail, tenerte con nosotros y te damos la bienvenida para abrir este espacio de diálogo. Gracias. Abigail, las veces que hemos conversado, que han sido bastantes y como Ale dice, muy agradecidas, te hemos escuchado decir muchas veces que la intimidad y el deseo nos atraviesan durante toda la vida, que son parte integral de nuestra existencia y que no están separadas de todo el resto. Eh, Nos gustaría que nos hablaras un poco de esto. ¿Cómo todo este tema de intimidad impacta en nuestra salud física y mental? Muchas gracias, Nurit. Gracias, Ale, por la invitación. Me encanta estar acá en la comunidad y poder compartir un poco de la experiencia que he ido acumulando, la investigación y los testimonios también que se han ido acumulando a lo largo de estos años. Y esa pregunta que me haces, Nurit, fíjate que es muy importante que podamos entenderlo. Nosotros desde que nacemos justamente hasta que morimos somos seres sexuados. Cada etapa tiene sus diferencias en la manera de expresar esta sexualidad o esta forma de intimidad, ¿sí? Y eso va a hacer que nuestra historia en este tema sea diferente en cada uno de nosotros. Todo lo que hemos vivido, experimentado a lo largo de la vida, va a impactar en el cómo yo voy a vivir, a vivenciar y a ejercer mi sexualidad al paso de los años. Generalmente nos enseñan o nos dicen que es un tema que no se habla, que es un poco superficial, que no tiene importancia, que es algo como banal. Y les digo que no hay nada más equivocado que eso. Nada más para ver y tomar la importancia que tiene la sexualidad de nosotros, solo imaginemos que para dar vida necesitamos justamente ese contacto con el otro, esa intimidad con el otro. Y de ahí se desprenden muchas otras formas de ese disfrute, ¿no? Y ese es uno de los puntos a tocar aquí. La sexualidad y nuestro cuerpo está dotado para disfrutar más allá del acto de la reproducción, más allá del acto genital. Estamos, como siempre digo, diseñados para ese disfrute, para esa cercanía, para esa conexión. Y eso perdura a lo largo de la vida, no se anula con el paso del tiempo, cambia, se transforma y puede muchas veces verse muy modificado al grado de, digamos, restringirla de nuestra vida cotidiana, pero se debe más a otros factores que a la edad en sí misma, ¿sí? Eso es importante entenderlo. Por supuesto que hay cambios, pero tener una vida sexual activa. Hoy los estudios nos respaldan y los testimonios sobre que las personas que tienen esta vida eh, tienen mayor calidad de vida, incluso le ganan a la vida 7 años aproximadamente. ¿Sí? Entonces, Ujú. eso ya nos está indicando que, por supuesto que no nos hace daño, no nos afecta, al contrario. Y tiene beneficios en múltiples dimensiones de la vida, ¿sí?
a nivel cerebral. Este es uno de los datos que hoy es bien importante conocer, que la vida íntima, el placer, el reconectar, la caricia con el otro, nos genera esa sensación de bienestar. Combate, por supuesto, la soledad en muchos sentidos, pero a nivel cerebral hoy sabemos por estudios de neuroimagen que, por ejemplo, el llegar al clímax en un encuentro nos puede generar y puede propiciar mayor neuroplasticidad a nivel del cerebro en zonas que tienen que ver con el aprendizaje, con la memoria, con esta cuestión cognitiva que de pronto con el paso del tiempo nos va asustando y vamos perdiendo esta estimulación. Entonces, esta es una de las ganancias que hoy tenemos y que hoy podemos conocer. Hoy hablamos también de salud cerebral y una de las aportaciones de esta vida rica es a nivel de esta salud cerebral. A nivel físico, bueno, también hay muchos beneficios. Eh, tenemos el poder estimularnos, el generar este contacto, va a repercutir también en, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que fortalecemos el piso pélvico. ¿No? En el caso de los hombres, se sabe y hay estudios que nos indican que cuando ellos eyaculan varias veces en un mes, ¿sí? Tienen una protección a nivel de la próstata. ¿No? Sabemos que después de cierta edad los varones comienzan a tener problemas de salud con la inflamación de la próstata, etcétera. Y como ellos no tienden a revisarse periódicamente, así, no llegan a conocer tampoco los beneficios de este poder ejercitar su intimidad. Y aquí Nurit y Ale quisiera también recalcar que no solamente es a nivel de pareja, porque una de las cosas que va cambiando a lo largo de la vida es que se va perdiendo quizá la oportunidad de vivir en pareja o se pierde al esposo, a la esposa, y entonces muchas personas creen o piensan que ahí llegó, hasta ahí llegó su vida íntima, que hasta ahí llegó la oportunidad de seguir disfrutando. Y yo los invito a que tengamos la apertura de reconectar también con nuestro propio cuerpo, también romper con esos tabúes, con esas creencias que nos hicieron creer y sentir que tocarnos a nosotros, a nosotras mismas, es malo, que es negativo, e incluso los paradigmas han cambiado completamente. Hubo un tiempo en el que para limitar esta actividad nos decían que nos podíamos enfermar si nos tocábamos, si el hombre se masturbaba, también se llegaba a enfermar. Entonces, hoy el cambio es rotundo. Al contrario, estimularnos, tocarnos, nos beneficia, como decía, a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel físico, cerebral. O sea, realmente los beneficios son en múltiples dimensiones. Entonces, ahí es un punto más a favor para poder experimentarlo. ¿Qué pasa con el deseo cuando el cuerpo cambia y cómo podemos acompañarlos con amor? Esa es la parte que también tenemos que ir procesando los cambios. Si yo no acepto que mi cuerpo está cambiando, que mi nivel de respuesta cambia, que mi forma de conectar ya es diferente, no le puedo dar cabida entonces a otras formas de experimentar esa intimidad. Entonces, tenemos que pasar por este primer momento quizá de duelo en muchos sentidos, porque vamos perdiendo muchas capacidades de respuesta inmediata. En este caso, conforme va transformándose, conforme va cambiando el cuerpo, yo puedo incluso darme la oportunidad de experimentar de una manera mucho más tranquila, más en paz, por decirlo así, más consciente de lo que está sucediendo. Y eso me permite reconectar de una manera mucho más profunda con
la otra persona con la que estoy teniendo este encuentro o incluso conmigo misma. Ujú. Antes decíamos, bueno, es una respuesta muy inmediata, muy fisiológica del cuerpo, las hormonas nos ayudan, todo está dado para que sea rápido, ¿no? Entonces, si yo pretendo a mis 50, 60, 70 años que mi respuesta y mi reacción va a ser igual que en años anteriores, me voy a frustrar constantemente y voy a sentir que realmente ya no tengo esa vida tan activa, esa vida íntima tan activa. Pero en el momento que nos damos ese permiso de conocernos y sobre todo de reconocer, porque eso es importante, nuestros cambios físicos nos obligan a observar más hacia adentro, observar más hacia nosotros y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo reacciono ahora? ¿A qué estímulos reacciono y respondo? ¿Y a cuáles otros quizá ya no son tan prioritarios en estos encuentros? Entonces, eso es importante y saber y tener mucha información. Por supuesto que hay una baja en los niveles hormonales y esto impacta, por supuesto, y puede impactar en la libido, en la lubricación, por ejemplo. En el caso de los hombres, la baja de testosterona también tiene un impacto fuerte en la duración de una erección o de no tenerla. Y eso, por supuesto, que va haciendo que ya el encuentro sea distinto. Si yo no conozco estos efectos, si no lo hablo, si no me informo, por supuesto que volvemos a caer en lo que mencionábamos, en esa frustración y en ese término. Y esto puede ser realmente el principio del fin de esta vida o de esta intimidad, pero como les digo, no es por la edad en sí misma, es por no informarnos acerca de estos cambios y saber cuáles son las posibles alternativas o vías para continuar. Abigail, cuando estabas hablando de lo que nos va sucediendo a lo largo de la vida, eh, ¿qué sucede cuando por las situaciones médicas, mm, físicas, comenzamos a esta edad a tomar medicaciones? ¿Qué sucede con la intimidad cuando hay medicación para hormonas, para la presión arterial? Eh, ¿Qué va pasando con el erotismo, con la intimidad, con la relación emocional de la pareja? ¿Cómo se habla de esto? Eso es también un tema muy, muy importante. Generalmente, Nurit, y no quiero generalizar, pero es muy común que suceda que los médicos les cuesta un poco de trabajo hablar de estos temas. Entonces, cuando hay una condición o una enfermedad eh, y se recetan algunos medicamentos, muchas veces no se toca este tema, no se le dice a la persona, a partir de que tomes este medicamento, quizá notes cambios en tu líbido, en tu respuesta o en la intensidad de cómo puedes llegar a sentir ese deseo. Entonces, al no saberlo, las personas de pronto comienzan a tener ese declive o esa falta de deseo y se dan cuenta hasta que están realmente queriendo tener estos encuentros, esta intimidad de manera regular y de pronto ven y se enfrentan a estas situaciones de no poder, de que les cuesta más trabajo, etcétera. Entonces, eso es importante que lo sepamos, que el preguntar sobre esto es parte de mi salud, es parte de mi salud sexual, de mi salud física. Entonces, es importante que le podamos preguntar al médico y no sentir vergüenza de preguntarlo, porque también hay muchos médicos que de pronto llegan a contestar con algo como, a ver, ya no está en edad, están como muy marcados por el edadismo, por estos prejuicios de suponer que la persona ya no tiene actividad sexual por ser mayor o por tener cierta edad. Entonces, evitan esas preguntas o las
simplemente las anulan. Entonces, la Claro. persona muchas veces se siente con vergüenza de preguntar o tocar el tema porque no saben cómo va a responder. Entonces, yo ahí les diría, primero, tengan muy incorporado que la sexualidad y la información acerca de la sexualidad es un Mm. derecho y es importante saber y conocer acerca de estos efectos de los medicamentos o de la misma condición o la enfermedad crónica, porque también es consecuencia o efecto de una enfermedad no bien tratada o no o de las complicaciones, por ejemplo, como en el caso de la diabetes, ¿no? Sabemos que una de las complicaciones puede dificultar la erección en el caso de los hombres, pero también tiene implicaciones en las mujeres que tienen diabetes, no solamente afecta a los Claro. hombres. Entonces, en este caso también el cambio, el desequilibrio hormonal también tiene un impacto, como decíamos, en esta libido o en la falta de lubricación y se encadena, se van entretejiendo varios factores que al final hacen que se complique esta intimidad. Y muchas personas, como decíamos, a lo largo de su vida, quizá su misma historia no fue tan satisfactoria y empiezan a suceder eventos en la pareja que van haciendo que se separen un poco, que tomen caminos distintos en este tema, que no haya comunicación al respecto. Y entonces para muchas personas es como, bueno, dejamos ya este tema por la paz, ya es incluso hasta alguna salida para no tener estos encuentros. Pero si reflexionamos realmente, no es en sí que no muchas veces no tengan esas ganas o ese deseo, sino que ya lo que implica el historial, el historial de pareja, ya lo hace poco satisfactorio o ya no hay esta sensación de amor, de pasión que había al principio. Y viene este sentimiento como de resignación, ¿no? De ya, bueno, ok, ya es lo que toca, ya tenemos la enfermedad, ya tenemos la edad encima, entonces, pues ya para qué le buscamos ahí, ¿no? Pero como digo, muchas veces es falta de información, falta de comunicación en la pareja, es uno de los principales obstáculos para reconectar, para hablar de estos temas. No sabemos de pronto cómo tocarlos, Mm. ¿sí? ¿Por qué? Porque toca temas o situaciones muy sensibles de la persona, de la misma pareja, y dices, ¿cómo le digo, no? A mi marido, ¿cómo le digo a mi marido que me duele, ¿no? Que tengo mucho dolor cuando tenemos estos encuentros y que la verdad prefiero ya no, porque es tan doloroso que dejo de disfrutarlo. Entonces ya no le veo ese sentido que había anteriormente. Y en el caso de los hombres también hay Mm. miedo a no rendir, a Mm. no tener ese desempeño como se tenía anteriormente, y eso al final va generando muchos silencios incómodos en la pareja, porque de un lado se asume una cosa y del otro también. Y entonces Mm. otra vez volvemos a acrecentar ese alejamiento. Entonces, cuando nosotros empezamos a sentir esos cambios, es importante informarnos, es importante preguntarle a mi médico y es también importante primero reconocerlo en mí mismo, ¿sí? Y hacer también como esta evaluación, digamos, de lo que está sucediendo, de cómo me voy sintiendo. Si yo decido al final decir, bueno, esta parte de mi vida en pareja ya no es tan relevante, ya no es importante. Hasta eso también hay que platicarlo, también hay que ponerlo sobre la mesa y tomar una decisión conscientemente de esto, ¿sí? Pero que no sea por miedos, que no sea por tabúes, que no sea por desinformación, el hecho de que yo no quiera seguir ejerciendo mi sexualidad o mi intimidad por estas cuestiones. La Claro. información aquí es fundamental, pero la actitud también es muy relevante. ¿Qué Mm. hago yo con todo esto que está pasando? Con todos estos
cambios. Los meto en el baúl del silencio y esto no se habla, perdón, o lo pongo y lo expongo. Porque aquí viene otra cuestión también. ¿Qué pasa cuando uno de la pareja sí quiere continuar y el otro ya no, ¿no? O ya ese deseo está apagado y ahí es donde realmente hay mucho conflicto, porque si no se habla, ¿cómo se llega a un punto medio? ¿Cómo se llega a entender y a escucharse uno al otro? Aquí se requiere también mucho de esa escucha, de esa empatía y de ese poder realmente dialogar con confianza. Y no hablo, Nuri, de una charla, de pronto decir, a ver, con unas veces lo tengo que solucionar. No, esto se va hablando, se va asimilando, de alguna manera se va encontrando la forma. Pero si mi historia de pareja ya es de desconexión, ya no hay comunicación, es complejo hablar de estas cosas. Pero no porque el tema en sí, ya de por sí, ¿no? Es un tema que para muchos es delicado. Si mi historia de pareja no ha sido de comunicarme ni de tocar temas íntimos a profundidad, se complica más la situación y puede ser muy frustrante para uno, para el otro. Y aquí Claro. también Bueno, me gustaría recalcar, perdón, Ale, sí. que es diferente para hombres y para mujeres. Aquí hay diferencias y también entender lo que está pasando con el otro puede ayudar a mejorar esta comunicación y esta escucha. Es muy común, Abigail, en esta etapa de nuestras vidas de perder a la pareja. Y fundamentalmente creo que la razón más importante es porque uno de los dos fallece. ¿Qué desafíos y oportunidades hay cuando se inicia una nueva relación afectiva y o íntima después de los 60? Y si tuvieras algún caso o algún anécdota, por decirlo de alguna forma, que refleje un poco estos desafíos y oportunidades en esta situación. Sí, es muy común, ¿no? Empieza a ver como bien sabemos, también es una etapa de pérdidas en ese sentido. Entonces, se van acumulando pequeños y grandes duelos en esta etapa. Eh, la pérdida de la pareja es uno de los grandes desafíos. Sobre todo, y aquí me gustaría recalcar mucho, hablamos a veces de personas mayores como un mismo grupo, ¿no? Con todas las mismas características. Y hay tantas diferencias en las personas mayores, ¿sí? No es lo mismo las personas mayores que crecieron con ya una educación que se hablaba de este tema, que llegaron al matrimonio con cierto conocimiento o a una relación de pareja con cierto conocimiento, a aquellas que no tuvieron nunca esta educación, nunca pudieron hablarlo y que su primera experiencia fue con la única persona con la que estuvieron toda su vida y que esta persona fallezca. Entonces, de pronto se sienten perdidas y además muchas de estas personas también de pronto su experiencia no fue agradable. Estamos hablando de generaciones de pronto en donde el encuentro a veces era muy mecánico. Era, ok, tenemos el encuentro, la intimidad, punto. No hay nada más, ¿sí? No hay ni las caricias, ni el cómo te sientes, nada. Entonces, cuando la persona pierde a su pareja, va a depender mucho de esta historia, ¿sí? Si obviamente hay una pérdida, hay dolor y tiene que pasar por ese duelo para darse el permiso de asimilarlo, de... La palabra superar no me gusta mucho porque pareciera como si es superar un obstáculo y hay personas que me dicen, Avi, es que eso no se supera muchas veces, aprendes a vivir con esa pérdida y es diferente, ¿no? Pero es parte de ese proceso. Y aquí es donde decía de estas diferencias. Hay quienes en el momento que hay una pérdida así me han dicho, Avi, es que mi mujer era el amor de mi vida, ¿sí? Teníamos años juntos, compartíamos,
era todo alrededor de mi pareja. No me imagino estando con otra mujer. No Mm. puedo ni siquiera imaginarlo. Y a veces ellos me dicen, pero mi cuerpo sí siente, de pronto mi cuerpo tiene también ciertas ganas, deseos, ¿qué hago? Y ahí pues lo vamos trabajando de manera muy particular, ¿sí? Es ir dando pauta para que esa persona Ujú. sienta que no está traicionando ese gran amor y se permita de alguna manera sentir que la vida continúa y que parte de ese continuar con la vida también incluye muchas veces el volver a darse la oportunidad de enamorarse, de volver a sentir la cercanía de otra persona. El caso de las mujeres también es diferente porque las mujeres también recuerden que traemos muchas creencias y restricciones acerca de el placer y del volver a retomar la vida con alguien. Entonces, en el caso de las mujeres, por experiencia me ha tocado que a veces lo piensan más, a veces tienen más miedos, pero en el fondo también ya cuando lo hablan y lo llegan a sentir esa confianza de poder expresar, me dicen, también extraño, Abby, también extraño eso. Y aquí, Ale, recuerdo mucho una señora que platicando con ella me decía, Abby, cuando mi marido murió, de verdad sentí que el mundo se me acababa, se me venía abajo. Entonces, la verdad es que ni siquiera me pasó por aquí la idea de volver a estar con alguien y de retomar una relación. Honestamente, como que dije yo, bueno, ya terminó. Y ella en ese momento tenía 71 años, pero una mujer también muy activa de hacer muchas cosas, aunque con una formación también muy tradicional. Entonces, ya se imaginarán todo lo que viene a la cabeza en esos momentos, sumado también a las circunstancias de los hijos. Es un tema que no hemos tocado, porque a veces los hijos comienzan a tener esta, digamos, a creer que entonces ahora les corresponde a ellos tomar las decisiones por los papás. Y sobre todo cuando hay un caso de viudez, porque pareciera que entonces mamá o papá está más vulnerable, más sensible, pero confundimos la empatía o la vulnerabilidad con fragilidad, ¿no? Con debilidad, y entonces asumo que yo tengo que tomar las decisiones. Y esto lo traigo a colación porque en el caso de esta señora me decía, Avi, pues yo ya tenía como clausurado esa idea, pero no porque lo haya hecho conscientemente, simplemente como que mi mente ya no lo tomó en cuenta. Y estando en una reunión entre amigos, estaba yo cocinando, picando algo, y de pronto se acerca un amigo a tomar algo de la alacena y se pone detrás de mí. Me dice, no tienes idea mi cuerpo cómo vibró. Y no porque el amigo me gustara ni porque yo tuviera otra intención con ese amigo, sino que la cercanía me trajo montones de sensaciones, de recuerdos, y me di cuenta que mi cuerpo todavía vibraba ante la cercanía de otra persona. Y entonces me tuve que replantear realmente ese tema. Y fue como, sí, sí quiero, sí, sí, sí me gustaría volver a sentir eso. Y bueno, para mí fue un descubrimiento, ¿no? Esas sensaciones, porque me dice, además el cuerpo tiene esa memoria de las caricias. En ese momento se me vino el cómo se acercaba a veces mi esposo y me abrazaba por detrás cuando estábamos en la cocina. Dice, claro que lloré a mares porque pues recordé eso, pero también me permitió darme cuenta que sigo viva y que tenía ganas de seguir sintiendo eso. Wow. Al paso de los días, me dice, se me ocurre comentarle a mi hija y mi hija puso, me dice, una cara de susto, de espanto, de ¿cómo crees, mamá? O sea, ¿en qué momento si mi papá casi, casi se acaba de morir? Me dice, aunque no acababa de suceder, pero para ella fue como casi acabamos de enterrar a mi papá y tú ya estás pensando en eso.
me dice, fue una respuesta que no me imaginaba de ella. Fue de censura, fue de juzgarme, de señalarme. Y entonces volví a poner como pausa en ese tema, ¿sí? Volvió a ser como una barrera. Y Wow. hasta que en una charla de pronto te escuché y dije, ay, no estoy mal, no es raro, no es fuera de lugar que yo tenga estas ganas y esta sensación. Y me lo contó y me dijo, y bueno, a partir de eso estuve trabajando también en ese tema y hoy me estoy dando la oportunidad de salir con un vecino. Me dice que también él acababa de enviudar. Bueno, él no, él tenía años, pero bueno, empezamos a conversar, a salir y nos dimos cuenta que había afinidad y que se siente muy diferente esa sensación de tener a alguien que te escucha y que vuelves a tener esa conexión. Me dice, por supuesto que había montones de miedos. ¿Por qué? Porque con mi esposo ya sabía dónde, cómo conectar, cómo tocar, cómo iniciar. Y acá era el reto y el desafío de encontrarme con otra persona con ya todos sus años y me decía con sus mañas, yo con las mías. Y eso nos detuvo un poco, pero una vez que nos dimos ya ese permiso, dice, fue algo maravilloso. Fue a otro tiempo, fue pausado, fue intenso, pero no esa intensidad que vivíamos como en la juventud, ¿no? Esa intensidad que es de, órale, golpe. No, acá es otro tipo de intensidad, pero es una conexión también mucho más profunda. Y sí, claro que fue inevitable recordar los momentos con mi Sí. pareja, pero ya no lo sentía como culpa, ya no sentía que lo estaba traicionando. Y me dice, siempre que puedas decir esto, cuéntalo porque que la gente sepa que se puede volver a sentir que no tiene nada de malo y que además le da mucho sentido a la vida, ¿no? Entonces, esos son testimonios que Claro. realmente son muy enriquecedores, son muy lindos y que nos habla que a veces son los miedos, los tabúes los que nos impiden. Y esta cuestión de los hijos, que también ahí siempre hago esta anotación. Eh, Quienes siguen decidiendo somos nosotros, son las personas ya mayores. No por ser mayores se pierde esa capacidad de decisión y hay que defender esa libertad también de tomar esas decisiones. Y así como ese, hay muchos otros casos que a lo mejor no todos han sido fáciles en en el primer intento, eh, todos han ido pasando. Y también hay quien me ha dicho, Avi, no, yo ya no. Además, ¿en dónde conozco gente? Ese es uno de los grandes desafíos. Tú te dedicas a esta especialidad, a orientar, a dar terapia a esta gente. ¿Cuándo piensas tú que es un buen momento o cuándo sería el momento para una persona acudir a un espacio con un terapeuta especializado en estos temas? Porque hablaste que hay partes que hace un médico, hablaste que hay partes que se hace con amigos, hay partes que se hacen con hijos. ¿Cuándo es el momento para ir con un terapeuta? Ya, es como cuando, no solamente en este tema, esa decisión de ir a terapia o de buscar ayuda, es cuando tenemos ya esa sensación de que algo me supera y no estoy sabiendo cómo resolverlo, que me incomoda, que me genera cierto sufrimiento, a veces innecesario, pero que no sé cómo manejarlo, que siento que no tengo ni la información ni las herramientas, pero que quiero realmente encontrar una alternativa, soluciones y entonces poder decidir. Yo creo que ese sería como una de mm, de los momentos. Siempre soy muy de decirles, hay que escuchar el cuerpo, hay que escuchar las sensaciones. Hay veces que la cabeza nos dice por ahí no, pero es más miedo, es una parte que tiene que ver más con la cultura, con las creencias.
Recuerden que las creencias que tenemos arraigadas no son tan fáciles de cambiar o de derribar de un momento a otro. Y muchas veces no se trata de eso. No se trata de borrar todas mis creencias y convertirme en otra persona, ¿no? Mucha gente me dice, es que entonces me voy a volver muy liberal y todo. Digo, no, no se trata de eso. Entonces, pero es hacerle caso a esas sensaciones, a ese decir, como ella que me decía, ese haber sentido que simbraba a través mi cuerpo me hizo replantearme nuevamente eso, cuando yo pensé que ya estaba como clausurado. Entonces se dio el permiso realmente de escuchar su cuerpo, de sentirlo y de preguntarse qué estaba pasando. A veces que no nos damos ese permiso, ¿sí? Anulamos o inmediatamente, ¡fum!, viene una barrera de censura, de represión y pienso, a ver, ¿cómo yo a mi edad voy a ir a plantearle esto a un médico? ¿Cómo le voy Extraña. a plantear? Sí, ¿no? Entonces, eso es la parte que tenemos que darnos el tiempo, el permiso de escucharnos, de dialogar con nosotros mismos y de preguntarme, a ver, ¿qué quiero, no? ¿Qué no quiero? ¿Y por qué sí quiero y por qué no quiero? Estas preguntas que a veces nos causan como conflicto, crisis, es el momento para decir, ok, necesito quizá la ayuda de alguien más, una escucha, una recomendación y que me diga qué puedo hacer, ¿sí? Sobre todo pensando siempre en lo que viene para adelante, ¿no? Esta visión de decir, bueno, a ver, todavía me queda vida por delante, ¿cómo la quiero vivir? ¿Cómo quiero dejar este tema? ¿Sí? Y ahí es donde empiezan a surgir muchas inquietudes. Les diría, no le tengan miedo a pedir esa ayuda, a consultar, cambia. Ujú. Les puedo decir que en el 98% las personas dicen qué bueno que fui, qué bueno que pregunté, qué bueno que me di la oportunidad. Hay otras que se quedan en esa parte del miedo y de la vergüenza. Entonces dicen, no, yo mejor aquí me quedo. Y eso, Ujú. como les digo, también depende de toda nuestra historia anterior. Hay Ujú. gente que me va a decir, no, ya gracias, ya cerré esa actividad, nunca fue tan gratificante y no me quiero volver a meter en eso. Y otro punto, ¿no?, que me parece aquí importante, muchos me dicen, no, Abby, ya a estas alturas la sexualidad, no, o sea, ¿cómo? Pero porque también tienen una idea de sexualidad muy limitada. Ujú. Si tenemos esa idea que solamente es el coito y la genitalidad, por supuesto que muchos van a decir, no, ya duele, ya no se puede, ya no. Pero cuando empezamos a explorar, a darnos ese permiso de ampliar ese panorama de lo que es, ese universo de lo que es el erotismo, el autoerotismo, wow, ahí entonces sí me dice, ah, bueno, sí, ahí sí, sí me gustaría, ¿no? Sí me gustaría volver a sentir. Sí me gusta, la verdad es que siempre lo disfruté, pero ya no me volvería a meter en el lío de estar buscar una pareja y nada. Pero me gusta sentir mi cuerpo. Y es increíble cómo muchas personas, tenemos dos extremos, ¿no? Las personas que una vez que llegan a esta edad me dicen, a mí nadie me va a decir que sí puedo y que no puedo, y que toman la batuta y las riendas de su vida y me sorprenden gratamente porque me dicen, o sea, yo ya sé que me queda poco o mucho tiempo de vida, no lo sé, y no lo voy a desperdiciar. Y se enfocan y de pronto me cuentan unas historias que digo, wow. Y hay el otro extremo también, quienes me dicen, no, yo, la verdad es que yo ya esa etapa la dejé, ¿qué voy a andar preguntando ni nada? Yo prefiero ya quedarme así. Además, encontrar pareja está bien complicado, ya todos tienen sus mañas, así que mejor ya no, ¿sí? Y clausuran esa parte, pero no la parte de seguir sintiéndose, porque eso no se pierde, como decíamos.
Nada más pensemos en lo rico que se siente, en lo lindo que se siente el sentirse deseado, querido, que alguien te apapache, que alguien te pueda acariciar. Y Ujú, eso, al final de cuentas, el cuerpo siempre lo recuerda, siempre lo añora. Entonces, no dejemos tampoco en manos del otro el que mi placer, el que mis sensaciones terminen o no. Y aquí Ujú, justamente es ese permitirse, explorar, conocerse, reconectar sin esa culpa, sin esa sensación de que estoy haciendo algo malo, algo sucio o que estoy enferma, porque según las creencias, yo ya no debería de estar pensando en esto, ¿no? O yo ya no debería de estar sintiendo esto, entonces seguramente algo tengo mal, ¿sí? Y ya, y por eso mejor me reprimo o ya no me doy permiso de sentir, ¿sí? Entonces el erotismo es bien importante. El erotismo es una parte de la sexualidad y el erotismo es lo que nos hace en realidad meramente diferenciarnos de los animales, ¿no? Porque el erotismo está lleno de simbolismo, de historia, de subjetividad ahí. Cada quien lo vivimos de una manera muy diferente. Pero el erotismo, fíjense cómo está atravesado por el lenguaje, por las fantasías, por el pensamiento, por los sentidos. Entonces, ahí yo ya amplié eh, mi creencia acerca de la sexualidad. Y vemos cómo el arte está también completamente involucrado en el erotismo, la ujú, poesía erótica, la música, el baile, o sea, todo eso es parte de este universo. Entonces, si no, si yo misma digo, ya, con pareja no, ujú, o no tengo el espacio, no hay dónde, es muy válido, es real, son circunstancias que también pasan, pero no por eso tendría yo que privarme de esta sensación del placer. Y ahí es donde podemos explorar muchas formas. Hay gente que también, eh, por ejemplo, en el tango, que es una experiencia que yo tengo muy cercana, puedo ver cómo no importa la edad, ¿sí? Esa conexión, ese volver a tocar a alguien con la música, esta memoria emotiva. Bueno, ahí es donde conectamos también con esta parte que en un principio Ale preguntaba sobre los beneficios también. Ese es un beneficio, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo alrededor del tango, que es una experiencia bastante erótica, sensual, hay conexión con el otro, socializo, me activo, ujú, estimulo memoria y estimulo también las sensaciones. Vean cómo vamos conectando muchas cosas que no tienen nada más que ver con la genitalidad. ujú. Son muchas otras formas que podemos explorar. Abigail, la verdad es que fue muy agradable y fue muy instructivo todo lo que escuchamos hoy en esta actividad. Creo que puede haber gente que le gustaría o está interesada en profundizar un poco sobre este tema. Y me gustaría saber si tú brevemente nos puedes recomendar algún tipo de película o libro que hable sobre el tema y que pueda ayudar a las personas que quizás no tienen la posibilidad de ir a un terapeuta o por algún motivo no quieren ir a un terapeuta, en poder continuar profundizando sobre este tema del que estuvimos hablando hoy. Sí, mira, a mí me gusta mucho recomendar la película y el libro, porque hay quien prefiere la lectura, porque ahí la imaginación también vuela, de Como agua para chocolate. Es una de las películas que permite realmente desconectar de la parte, digamos, superficial de lo que implica el erotismo y la sexualidad.
vamos viendo ahí en el libro, ¿no? Cuando van leyendo estas descripciones de estar en la cocina, de los olores, de las sensaciones, y la mayoría de la gente que lo ha leído y que lo hemos podido trabajar, me dice, Avi, es que conforme lo vas leyendo, el cuerpo empieza a sentir, el cuerpo se empieza a imaginar. Entonces, para mí es una parte una película que nos sirve mucho para introducir al tema. Ujú. Entiendo que para muchas personas hablar de esto es muy impactante, es fuerte, porque siempre nos dijeron que estos temas se hablaban como en casa o no se hablaban, simplemente, o sea, una de las dos cosas. Y hoy no es que querramos hablar de esto como si fuera algo tan superficial, ¿no? Es justamente hablarlo con ese tacto, con esa sensibilidad, con ese respeto a la intimidad del otro y cada uno va a su ritmo. Entonces este libro me parece que es bueno para empezar a reconectar. Ahí empiezan a surgir cuestiones, ¿sale? Ahí empiezan a las personas de preguntarse cosas o a decir, uy, sí, recuerdo esto que pasó, recuerdo. Entonces eso permite que las personas de ahí den otro pasito y digan, ok, creo que este es un tema que quiero retomar, pero no sé cómo, o esto es algo que no me había dado cuenta que tenía abandonado y me gustaría volver a conectar. Es también de los pretextos buenísimos en pareja para conocer por dónde anda el otro, ¿sí? A veces Ujú. es tanta la desconexión por la rutina, por las presiones diarias, por muchas cuestiones que ya no se tocan esos temas, que ya ni siquiera se plantean. Pues Ujú. empezar así, por algo tan artístico y tan bello como es esta película o el libro. Ok. Siéntense a verla, hay dos formas de verla, ¿sí? Una, que la vean o lo lean individual, solos, y después le quieran comentar a su pareja y le platiquen, o que se Ujú. sienten a verlo juntas y Bueno, ver qué es lo que está pasando. Bueno, estamos llegando al cierre, al término, y bueno, agradecerte muchísimo eh, todo tu saber, toda tu experiencia y esta capacidad que tienes de transmitir fácil, eh, natural, espontáneo, toda esta información. Creo que todos nos enriquecimos en esto. No sé si antes de terminar quisieras, así para dar un cierre, algo que no se haya dicho y que sea importante. Me parece que, bueno, este tema siempre da para mucho, pero siempre recalco el hecho de que hablemos y veamos este tema con naturalidad, porque es natural, es parte de nuestra vida. Nos enseñaron a tenerle miedo y a ponerle eh, muchos tabúes, muchas cosas alrededor que no corresponden. Entonces, Ujú, les invito también a darse la oportunidad de replantearse el tema, de verlo con otra mirada. Claro ujú, que no estoy diciendo que no haya desafíos, que no haya retos, los hay, como todo en la vida. Y este es uno de los temas que también plantea esos desafíos. Pero el poder decir, esto es algo natural, es parte mía. Y no nada más como algo efímero que ya fue, que ya pasó, que ya quedó atrás. Hoy los invito a darse esa oportunidad de reconectar de una manera diferente, de conocerse y reconocer estos cambios, de plantear y hacer un diálogo consigo mismo. Pero si lo hacemos desde estos miedos y desde estas creencias, vamos a perdernos de una experiencia muy rica. Yo les pues diría, mira, Nuri, dale, hay gente que me dice, Avi, pero a ver, tú tienes cierta edad, claro, por eso lo ves así, por eso lo dices así, ¿no? Este, afortunadamente he escuchado muchos testimonios, y eso me da pauta también para decir que la vida
cambia cuando uno puede seguir sintiendo. La vida, digamos, no se acaba hasta que se acaba. Y Ok. vemos que ese sentir nos sigue acompañando y además nos da vida, nos suma en lugar de restarnos. Gracias, gracias. Muchísimas Gracias. gracias, Abby, y nos estamos comunicando. Claro que Avi, sí.